Hola, hola a todos los que se están conectando en esta nueva jornada, un nuevo curso del viaje del emprendedor y Working Place. Les damos la bienvenida. Hoy es miércoles 28 de abril. Me presento, mi nombre es María José y formo parte del equipo de Working Place y les doy la bienvenida a este cuarto curso de este increíble ciclo de actividades que hemos desarrollado siempre con el apoyo de Corfo. Estos cursos, para que ustedes comprendan, corresponden a la etapa 4 y 5 del viaje del emprendedor. Esta es una metodología para emprendimiento que permite aumentar la probabilidad de éxito de tu proyecto a través de la relación con el ecosistema. ¿Qué es lo más importante? Conocer que todos los que están con nosotros conectados, que es una cifra grandota, les agradecemos, están interesados en este curso de contabilidad que va a ser entregado para ustedes. Además de esta transmisión en Zoom, la van a encontrar posteriormente disponible en nuestra plataforma iPrende, donde también van a poder después descargar información, un booklet y la presentación del curso. En el transcurso de la jornada les vamos a ir dando algunas indicaciones. Además, es importante, la estructura es muy simple. Vamos a realizar este curso, vamos a poner atención, nuestro relator va a estar exponiendo y posterior a ello, de inmediato y juntos, podemos hacer la evaluación que no toma más de 5 minutos. Esa evaluación nos va a permitir también posteriormente inscribirnos en la plataforma Corfo y validarnos con los conocimientos que hoy día vamos a adquirir. Así que es un proceso importante que los puede ayudar mucho en sus emprendimientos. A continuación, vamos a mostrar una imagen que es el código QR. Vamos a ver ahí si lo podemos compartir. ¿Y qué necesitamos con esto? ¿O para qué vamos a colocar esta imagen? Es simple, el equipo de Working Place, además de estar conectado en todas las redes sociales, en las plataformas habituales, hemos generado este código que nos lleva directo al WhatsApp de Working Place y es un WhatsApp exclusivo para entregar información de los cursos. En él personalmente les voy a estar respondiendo, pueden sacar ahora la foto, los lleva de inmediato al curso y va perdón, al grupo y posterior a ello ya podemos mantenernos comunicados, les vamos a ir enviando la parrilla y les vamos a ir comentando novedades. ¿Ya? Así que ya estamos todos conectados y muy importante, al final del curso y de la evaluación les tenemos una sorpresa bien importante que tiene que ver con un avance académico concreto en sus desempeños para que despeguen literalmente. Así que ahora vamos a ver si puede prender cámara. Mario Ortiz es el relator del curso de contabilidad. Por ahí está Mario. Un gusto, Mario. Hola, buenas tardes María José, ¿cómo Ahí, estás? ahí. Muy bien, muchas gracias. Con Qué ustedes bueno. pueden ver en pantalla a Mario Ortiz. Él es docente de pre y posgrado en materia de gestión financieras, finanzas corporativas, análisis financiero, planificación y control financiero, entre otras materias. Así que sin duda es el indicado para poder dictarnos este curso. Tenemos hartos inscritos, mira, muchos participantes, Mario, ciento y algo. Qué bueno que hayan participado hartas personas. Lo malo Súper. que después me va a tocar revisar todas esas pruebas, ¿o no? Así es. No, es todo muy rápido, Ah, en ya, línea, así que no hay problema. Pero lo está bien. importante para los chicos que nos estén viendo es que tenemos el curso, que estén súper atentos, porque además de que vamos a hacer esta evaluación en línea, es importante que tenemos una instancia en que pueden después hacer consultas a Mario cuando terminemos la exposición. Las consultas van a poder ser dejadas en el ítem de chat acá abajo. ¿Ya? Hay preguntas y respuestas. Así que vamos a estar tomando nota y ustedes lo van viendo. Así que eso, vamos a ver, Súper. Mario, si puede Voy a compartir compartir pantalla. para probar que esté todo ok. Mientras nos están saludando, Albany Bolívar, saludos a todos desde Concepción. Miren, mira, ahí están ¿Se ve todos la pantalla? saludando. ¿Sí? Sí, se ve súper. Se ve. Súper. Tú me Así que indicas eso, nomás los cuando... dejamos a todos con Mario Ortiz. Él nos va a dictar este curso de contabilidad. Aprovechen de tomar nota. Y nada, quedamos en contacto. Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Primero que todo, quisiera agradecerles a los amigos de Working Place por la invitación de realizar este taller de contabilidad. Muy contento de compartir el día de hoy con todos ustedes. Me alegro también mucho que existe harto interés en esta temática, ¿ya? Eh, el curso que me invitaron a realizar acá tiene que ver con una temática a veces media lejana, quizás en un momento no tan considerada desde el punto de vista de la estrategia de negocios, tan considerada para efectos de toma de decisiones, como es la contabilidad.
Y la idea, mi objetivo de este curso principalmente tiene que ver con eso, de cambiar un poco el switch, de cambiar un poco la percepción que se tiene de este concepto de contabilidad, para que este concepto no se traduzca simplemente como una persona que está detrás de un escritorio haciendo registros contables, sino que este concepto nos permita tomar decisiones empresariales, ¿ya? Ese es mi objetivo a cumplir el día de hoy, ¿ok? Como decía María José, ustedes están enfocados en la etapa 4, que ya están en una etapa de crecimiento y escalamiento importante, ya como dice ahí la lámina, ya pasaron y están sobrepasando incluso sus costos iniciales, por lo tanto ya están pensando en la posibilidad de generar ingresos y también utilidades asociadas a futuro. Por lo tanto es fundamental que desde el punto de vista de la gestión de negocio y de la gestión financiera también, estos conceptos los tengan incorporados en su ADN desde el punto de vista empresarial. ¿Okay? Ahí está mi foto, un poquito más flaco, está mi currículum, mi nombre es Mario Ortiz, como decía María José. Soy docente de las áreas de finanzas en la pre y posgrado. Soy contador auditor de la Universidad de Concepción, ingeniero comercial también de la Universidad del Biobío, magíster en gestión tributaria y financiera de la Universidad Católica. Y adicionalmente soy ejecutivo financiero en Corfo, en la región del Biobío. Seguramente más de alguno por ahí me debe conocer. Así es que vamos a partir con este tema, con el tema de contabilidad. Comencemos, aquí dice el viaje. Primero que todo, hay una lámina acá de un personaje bíblico. Este personaje bíblico es Moisés. Y extraña pregunta, ¿qué tiene que ver Moisés con contabilidad? ¿Qué tendrá que ver Moisés con los estados financieros? ¿Qué tendrá que ver Moisés con lo tributario? Y tiene que ver mucho, porque generalmente cuando se habla de este personaje bíblico, uno lo asocia a lo que se muestra ahí en la lámina. Un personaje que separa aguas, ¿ya? Un personaje que separa aguas. Y aquí también vamos a tratar de separar aguas. Vamos a tratar de separar aguas. Por un lado vamos a separar unas aguas que son las aguas financieras, ¿ya? Las aguas financieras. Aguas que me van a permitir o le van a permitir a ustedes poder tomar decisiones empresariales. Y otro lado de las aguas, que son las aguas tributarias. Aguas tributarias. Aguas que son complejas, que son cambiantes, que hoy día están muy de moda, ¿verdad? Con todo el proceso de operación renta. Permanentemente se van cambiando las normativas tributarias, ¿verdad? Pero esas aguas que son de carácter tributario, simplemente a ustedes les va a permitir cumplir con la normativa tributaria, que es pagar los impuestos de acuerdo a la propia normativa existente hoy día en Chile, pagar los impuestos justos, pagar los impuestos correctos, ¿ya? Pero en ese mundo de las aguas, lamentablemente, nosotros no vamos a poder tomar decisiones de carácter estratégico y de carácter empresarial. Las aguas probablemente nos van a servir desde el punto de vista financiero para poder tomar esas mejores decisiones, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con ese mundo financiero, ¿ya? No con el mundo tributario, que en muchas oportunidades conversan, ¿verdad? Que en muchas oportunidades conversan, que en muchas oportunidades chocan, juntan, se relacionan, pero son mundos distintos, tienen sentidos y objetivos diferentes, ¿ok? Nosotros nos vamos a ir por el mundo financiero. Partiendo con el concepto más básico de qué es lo que es la contabilidad. En verdad existen una cantidad muy grande de definiciones que ustedes pueden encontrar en la bibliografía de lo que es contabilidad. A mí en lo personal me gusta una, de entender la contabilidad como un sistema de información, ¿okay? Como un sistema de información. Y como todo sistema de información, ¿verdad? Sea este sistema de información muy manual, o muy arcaico, o muy tecnologizado, o muy completo, muy avanzado, necesariamente debe tener alguna entrada de algo, ¿verdad? A este mundo que se llama contabilidad, o a este sistema de información que se llama contabilidad. La pregunta es, ¿qué o a qué se refiere con entradas? Con entradas. Para alimentar esta bolsita o este sistema de información que se llama contabilidad, esta bolsa contable, ¿verdad? La contabilidad se debe nutrir de una serie de transacciones, pero transacciones con apellido, transacciones monetarias o susceptibles
o en condiciones de poder cuantificarse monetariamente. Si hay alguna transacción o hay algún hecho que ocurre en una empresa y que no se puede cuantificar desde el punto de vista monetario, eso obviamente no lo voy a poder incorporar a mi contabilidad. ¿Ok? En ese sentido, voy a dejar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que tiene un trabajador y tiene un empleador, para simplificar el ejemplo. Por un lado, ese empleador quiere contratar o necesita contratar un trabajador, ¿verdad? Celebra un contrato de trabajo en función de una normativa laboral asociada. Y por otro lado, ese trabajador que va a ser contratado se compromete a prestar un servicio, obviamente a cambio de una retribución monetaria. La pregunta en ese acto es, ese acto, ¿entrará en la contabilidad? Les doy unos segunditos para pensar la respuesta. Porque la respuesta en estricto rigor sería no. Eso no entra a la contabilidad. Ese acto laboral o ese acto jurídico entre, por una parte, alguien que quiere contratar los servicios de alguien y otra parte, de prestarle un servicio, eso es un acto laboral. Es un hecho que está normado, ¿ya? Pero no es una transacción. Ahora, los efectos que tiene ese acto jurídico, como es, por ejemplo, el pago de un sueldo, como es, por ejemplo, el pago de una imposición, como es, por ejemplo, el pago de una hora extra, como es, por ejemplo, el pago de una gratificación, bueno, ahí hay un hecho que se denomina transacción. Es bien fino el hilo, es muy fino ese límite que se produce entre un acto que queda normado o queda regulado entre una o más o varias partes, al hecho al efecto que tiene la materialización de ese acto jurídico. Las consecuencias de ese acto jurídico, como los ejemplos que acabo de señalar, como son los pagos, etcétera, van a ser registrados en la contabilidad. Eso es para partir. Me voy a remitir a hacer un poquito de historia añeja. 1865. ¿Qué pasará en 1865? En Chile se promulga una normativa muy antigua, que todavía está vigente incluso en Chile, que es el Código de Comercio. Y en ese Código de Comercio se establece, en su artículo 25 del Código de Comercio, un elemento que está muy relacionado a lo que es la transacción. Porque todas estas transacciones deben ser registradas en algún lado. Recuerden que estamos hablando de un sistema contable o de la contabilidad. Bueno, en esos años ya se hablaba de lo que es contabilidad. ¿Dónde lo registramos? Bueno, ese artículo 25 dice, aquellos actos de comercio que van a ocurrir en una empresa deben ser registrados en un libro diario, deben ser registrados en un libro mayor, ¿ok? Deben ser registrados en un libro de balance, deben ser registrados en algo que yo no sé lo que es, pero dice que es un libro copiador de carta, ¿ok? Bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con una transacción? Bueno, todas esas transacciones monetarias que van a alimentar el sistema de información contable deben quedar registrados en este o en estos registros que yo les acabo de señalar. Libro diario, por ejemplo. Transacciones que, según el mismo Código de Comercio, que dice que deben ser registrados día a día, cronológicamente, permanentemente, ¿verdad? Y aquí me voy a cambiar a un mundo más, al mundo de las aguas tributarias. ¿Ocurrirá eso en la práctica? ¿Realmente todos los días, día a día, cronológicamente, momento a momento, se registran todas las transacciones en una empresa? Financieramente deberían, ¿ok? Deberían. ¿Por qué yo hago la diferenciación entre el mundo tributario y el mundo financiero? Porque cuando uno está enfocado en el mundo tributario, generalmente tiene la siguiente noción. Empezamos a vender, empezamos a generar facturaciones, a comprar, a hacer una serie de transacciones. Nos olvidamos de la contabilidad. Nuestro contador llega a fin de mes, los primeros 10 o 12 días del mes siguiente, y nos dicen, tráigame el libro, muéstreme los registros, me meto en la página del servicio y empiezo a determinar los impuestos. Ahí empiezo a recién generar ciertos elementos que van a hacer o van a alimentarse a la contabilidad.
desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista financiero, eso no debería ocurrir. Todas las transacciones deben o debiesen ser registradas permanentemente, periódicamente, día a día y cronológicamente, ¿ya? Y que obviamente deben ser registrados en un registro que se llama el libro diario. Libro diario, ¿verdad? Que como su nombre lo indica, es un libro, es un registro, hoy día más automatizado, antes era manual, debe registrar cada una de estas transacciones monetarias día a día, cronológicamente. ¿Okay? Bueno, este sistema, llamado sistema de información contable, que se alimenta de entradas, que definimos como transacciones monetarias, deben ser procesadas de alguna forma. ¿Y cómo vamos a procesar ese conjunto de transacciones que alimentan al sistema de información contable? Van a ser procesadas en función de un marco normativo, de un marco regulatorio, de un conjunto de normativas contables. Así como esas aguas tributarias, ¿verdad?, regulan las transacciones tributarias desde el punto de vista tributario para efectos de pagar impuestos, en el mundo financiero también existe un cuerpo normativo, un marco referencial. Y aquí voy a hacer también un poquito de historia. Año 2008, 2009, en Chile ocurre un cambio importante. Ocurre un cambio, creo que de los más importantes desde el punto de vista financiero, que es la adopción de un cuerpo normativo hoy día a otro nivel. Hasta el 2008, 2009, por lo menos las sociedades anónimas abiertas, ¿verdad?, debían presentar sus estados financieros y registrar todas sus transacciones monetarias utilizando un conjunto de normativas emitidas por el Colegio de Contadores. Creo que llegaron hasta el boletín técnico número 55 o 60, ¿ya? Y ahí estaba un conjunto de normativas que nos permitía a nosotros registrar cada una de estas transacciones y presentar nuestros estados financieros en función de ese marco regulatorio que emitía el Colegio de Contadores. El problema que tenemos ahí es que cuando viene un inversionista extranjero o nosotros como empresa queremos salir al mundo exterior, esa es la meta, es el objetivo probablemente de muchos de ustedes, al leer la información financiera, ¿verdad?, no se entendía, por razones obvias. Nosotros utilizábamos normativas chilenas, chilensis, ¿verdad? Y si nos íbamos a Perú o a Colombia, ¿verdad?, nos encontramos con un cuerpo normativo totalmente distinto y no se entendía. Por lo tanto, en ese año 2008-2009 empieza Chile a adoptar un marco regulatorio contable financiero, pero con un estándar internacional. Seguramente en muchos o en muchas en muchos episodios, cuando uno iba manejando en el vehículo, se escuchaba cuando escuchaba Radio Bio Bio, yo escucho Radio Bio Bio, una noticia que decía, compre su software utilizando normativa contable IFRS. IFRS es una expresión en inglés, International Financial Reporting Standard, o en español, NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Estas IFRS, estas NIF, que es un estándar internacional, Chile las adopta, las hace suya. ¿Para qué? Para que exista una uniformidad en la normativa que se utilizaba. De forma tal de que ese estado financiero que se preparaba aquí en Chile pudiese ser perfectamente leído e interpretado y analizado en Colombia, o en Perú, o en otro país, incluso Europa, entre otros. Por lo tanto, Chile lo adopta en esos años, parte en primera instancia con las sociedades anónimas abiertas, que son aquellas sociedades que transan, ¿verdad?, sus valores accionarios en la bolsa, ¿verdad? Pero luego incorpora también un conjunto de otras compañías, por ejemplo, empresas del sector público, ¿ok? Como por ejemplo empresas del sector público. Y adicionalmente también nace un conjunto de normativas también internacionales, NIF, pero vinculadas a pequeñas y medianas empresas, es decir, a aquellas empresas que no reportan información a la superintendencia o a la Comisión para el Mercado Financiero o a la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿ok? Ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día CMF o Comisión para el Mercado Financiero, ¿ok? Entonces,
no tan solo las empresas que están cotizadas en bolsa pueden o deben presentar sus estados financieros bajo este estándar contable, sino que también otros tipos de compañías igual. Y ustedes deben estar orientados y proyectados hacia eso, a tratar de presentar estados financieros, normativa financiera, en función de un estándar contable internacional. Porque ese estándar contable internacional a ustedes les va a permitir tomar decisiones estratégicas, decisiones de negocio, ¿ya? Este conjunto de normativos de carácter internacional los emite, ahora no el Colegio de Contadores, sino que lo emite un organismo colegiado internacional, que es el IASB, el International Accounting Standard Board, que es el organismo que emite este cuerpo normativo y una serie de otras interpretaciones, ¿verdad?, que van a permitirle a las empresas, sean estas reguladas o no reguladas, y empresas del sector público, a presentar su información financiera cumpliendo ese estándar normativo. Fíjense que partimos de una transacción, una simple transacción que va a ser regulada o registrada en un libro diario, a hablar de normativa internacional contable. Hacia allá debemos dirigirnos, hacia allá, ¿ya? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto vamos a utilizar este cuerpo normativo? ¿O con qué finalidad? ¿O cuál va a ser el producto final de ello? La salida de este sistema de información. Recuerden que esto es un sistema de información. Que va a salir, va a tener una salida. Así como tuvo una entrada de transacciones monetarias que van a ser procesadas en función de un marco normativo contable internacional, va a tener también una salida. Una salida que nosotros la vamos a definir como un conjunto de estados financieros que debiesen las empresas preparar y confeccionar y publicar. La pregunta que sale aquí a continuación es, primero que todo, ¿qué es un estado financiero? ¿Y cuáles son los estados financieros existentes hoy día en Chile bajo el estándar contable internacional? Es distinto al que tenía el estándar contable chileno, que tenía o presentaba las empresas hasta el 2008, 2009. Principalmente, bueno, los estados financieros son un conjunto de informes, ¿verdad?, que lo que buscan principalmente es poder entregar información financiera a las empresas, de las empresas hacia los distintos stakeholders o usuarios de la información. Bancos, instituciones fiscalizadoras, universidades, la competencia, los proveedores, los clientes, etcétera, que perfectamente pueden ser usuarios de la información financiera reportada por una compañía, por una empresa. La pregunta es, ¿cuáles son esos estados financieros? Bueno, antes de esto, ahí está la definición de lo que es IFRS, lo que acabamos de conversar. NIF o IFRS. Ahí lo pueden leer con mayor detención qué es lo que es este estándar contable internacional. Su definición, la definición de los estados financieros, que representan o constituyen ahí, como dice, una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, dice, de que los estados financieros puedan suministrar información acerca de la situación financiera. Aquí en ningún momento hemos hablado de la situación tributaria. Aguas tributarias, recuérdense, la foto de Moisés. Aguas financieras, aguas tributarias. Separamos aguas. Entonces mostramos la situación financiera, el rendimiento financiero y también los flujos de efectivo de una entidad, que obviamente sea útil para una amplia gama y una amplia variedad de usuarios. ¿Para qué? Para que obviamente puedan tomar las mejores decisiones posibles, de carácter económico, por cierto. ¿Ok? Entonces fíjense que es un poquito más amplio el concepto de contabilidad. No hay que solamente enmarcarlo a una persona. A mí muchas veces me da risa cuando le mencionan la palabra contador, uno se lo imagina a una persona con mangas negras, ¿verdad?, que está ahí al fondo en un lugar oscuro dentro de una empresa. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar el switch, decir que ahora la contabilidad lo vamos a definir como un sistema de información que va a ser un apoyo para la toma de decisiones estratégicas de una compañía, para que puedan tomar decisiones. ¿Ok? Y estos estados financieros
nos van a mostrar o nos va a suministrar información acerca de una serie de elementos. Ahí hay algunos señalados. Nos va a entregar información acerca de activos. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es lo que es un activo. Nos va a mostrar también qué es lo que es un pasivo o cuáles son los pasivos de una empresa, lo que es un patrimonio, lo que son ingresos y gastos, lo que son los aportes de parte de los propietarios y la distribución hacia los mismos, los flujos de efectivo que puede generar una compañía, entre otros. Fíjense que muestra un poco más de información, no simplemente sirve para pagar impuestos. Y aquí quiero llegar, y aquí no me quiero detener un ratito. ¿Cuáles son esos estados financieros? ¿Cuáles son? Primero, un estado denominado estado de situación, o también denominado, también definido, o también conocido como un balance general. Estado de situación, o también conocido como un balance general. ¿Y qué es un balance general? ¿Qué es un estado de situación? Uno generalmente cuando pregunta o hace esta pregunta, generalmente se encuentra con la respuesta de, es la foto de la empresa. ¿Qué es una respuesta válida? Es una respuesta válida. Así uno pudiese explicar gráficamente lo que es este estado financiero. ¿Y qué es lo que es una foto? La situación del momento de alguien, cómo se encontró en el momento. ¿Ok? Entonces, llevando esa percepción de lo que es la definición de un balance general, podríamos perfectamente definirlo técnicamente. Un estado financiero llamado balance general no es más ni nada menos que un estado financiero que muestra, ¿qué cosa? Muestra la situación financiera de una empresa. Dije financiera, no tributaria. Moisés, aguas tributarias, aguas financieras. Muestra la situación financiera de una empresa. ¿Pero cuándo lo muestra? Lo muestra en un momento del tiempo, en una fecha determinada. La situación que tiene la compañía o va a tener la compañía mañana puede ser distinta. La situación que tuvo la empresa el día de ayer también puede ser distinta o fue distinta. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que este estado financiero tiene una característica que muestra la foto del momento, la situación del momento, del instante. Buena o mala, la situación del momento. Así cuando a uno le saca una foto, ¿verdad? Y como que no le gustó mucho la foto, bueno, es lo que hay. Desde el punto de vista financiero también, es lo que tenemos. Bueno o malo, pero es lo que tenemos en el momento. Es un estado financiero de carácter estático, por sus características, porque muestra la situación estática de ese único y específico momento del tiempo. Normalmente al 31 de diciembre del año XX, ¿verdad? Con esto no quiero decir que solamente las empresas deben presentar estados financieros una vez al año. Para efectos de toma de decisiones pueden presentarse estados financieros semestrales también, o estados financieros trimestrales, o incluso estados financieros mensuales para la toma de decisiones, sin lugar a dudas. Cosa que lo hacen las empresas, de presentar información financiera un poquito más parcializada, para poder ir detectando y poder visualizando cómo está la situación en forma más rápida, ¿ok? En forma más rápida. Adentrándonos un poquito más en este primer estado financiero, que dijimos que muestra la situación financiera solo del momento, este estado financiero llamado balance general, principalmente lo que hace es mostrar tres cosas. Tres cosas. La primera, muestra los activos de una compañía. Ya vamos a definir qué es lo que es un activo. Muestra los activos. En segundo lugar, muestra también los pasivos de una empresa. Ya vamos a explicar qué es lo que es un pasivo. Y en tercer lugar, muestra algo que lo voy a dejar como una pregunta mientras tanto. En tercera instancia, muestra algo que puede ser capital o patrimonio. Lo voy a dejar como una pregunta. ¿Capital o patrimonio? ¿Capital o patrimonio? Que son conceptos diferentes. No es lo mismo. Capital y patrimonio. Voy a rebobinar y voy a repetir. El estado financiero que muestra la situación del momento muestra activos, muestra pasivos y muestra, en un tono de pregunta,
capital o patrimonio? Vamos a responder un poquito más adelante y vamos a responder esa pregunta. ¿Capital o patrimonio? Primero que todo, ¿qué es lo que es un activo entonces? Si tuviésemos que preguntar, ¿qué es un activo? Y un activo lo pudiésemos definir como un conjunto de recursos, un conjunto de derechos, un conjunto de bienes que posee una empresa y que van a quedar registrados y van a quedar registrados y van a quedar presentados en este estado financiero llamado balance general o estado de situación. Y entonces van a ver, como les decía, derechos, recursos o bienes que tiene una empresa, pero que deben cumplir un objetivo, que tienen que cumplir una característica que es fundamental para poder reconocer eso como un activo. Y eso que debe cumplir como cumplimiento obligatorio el concepto activo es que estos bienes, estos recursos, estos derechos sean capaces de generar beneficios futuros en el tiempo, materializados probablemente a través de un flujo de caja. Como por ejemplo, una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar, ¿qué es lo que es? Un derecho a cobrar algo al futuro, a 30, 60, 90 días, el tiempo que corresponda. Bueno, eso es un activo. ¿Y por qué es un activo? Porque es un derecho. Es el derecho a que yo tengo a cobrarle a alguien al que le vendí, o a quien le presté un servicio, y a generar un flujo como retribución. Por lo tanto, ahí tengo un activo. ¿Qué otro ejemplo? Un inventario, o mercaderías, existencias. ¿Va a generar un beneficio en un futuro en el tiempo? Porque ahí ya nos salimos del concepto de derecho. Ahí estamos hablando ya de un bien, de un recurso, de algo más, quizás más palpable, más perceptible. Sí, también es un activo. ¿Y cuándo se va a materializar este beneficio futuro en el tiempo? Bueno, cuando se venda, si es que se vende. Se va a materializar después cuando se cobre, cuando se cobra. Por lo tanto, ese inventario, esa mercadería, es un activo. Es un activo. ¿Ok? El típico ejemplo, activo fijo. ¿Generará un beneficio futuro en el tiempo un activo fijo? Vaya que sí. ¿Cuándo? Cuando lo empiezo a utilizar. Empiezo a generar, ¿verdad? Todo mi proceso productivo, todo mi canal de distribución, todo mi canal de comercialización va a estar muy vinculado a cómo yo administro mi activo fijo. ¿Ok? Para poder llegar yo, por ejemplo, a mi cliente. Fíjense que le he mencionado 3 ejemplos y todos estos quedan definidos y ratificados y presentados en un balance general, Pero así como tenemos por un lado un activo, viene lo doloroso, por otro lado. Vienen las deudas, vienen los compromisos, vienen las obligaciones. Y esas obligaciones, nosotros las vamos a entender como pasivos, como compromisos, como deudas, como obligaciones que tiene la compañía, ¿verdad? Como obligaciones, compromisos o deudas que tiene la compañía y que obviamente tiene que pagárselas. ¿A quién? A un tercero, a alguien, a un proveedor, a un banco, al fisco, porque también tenemos que pagar impuestos. El pago de un impuesto necesariamente es un pasivo en algún momento, que debo pagarlo, como empresa, por cierto, y que debe quedar reflejado en el estado financiero. Entonces ahí tenemos una serie de compromisos, una serie de obligaciones que tenemos desde el punto de vista empresarial y que en algún momento debemos pagarlas. Y debemos hacer gestión para poder generar esos flujos de caja que van a estar materializados a través del uso de los activos para poder solventar, pagar esos compromisos que tengo en algún momento. Ahora, lo importante de estos dos conceptos de activo y pasivo es diferenciarlo. ¿Y en qué sentido lo vamos a diferenciar? Lo vamos a diferenciar el activo y también el pasivo en función del tiempo. Y un activo lo vamos a diferenciar en 2 tipos. Uno, en un concepto que se llama activo con apellido corriente, activo corriente, en el marco normativo chileno más antiguo del 2008, 2009, hacia atrás, se hablaba del activo circulante. Yo he visto todavía estados financieros que muestran esa clasificación, activo circulante, hoy día denominado activo corriente,
que, como ya entendemos la definición de lo que es activo, lo podemos definir perfectamente como un conjunto de derechos, de bienes o recursos que posee una empresa, pero que deben también generar, por cierto, beneficios futuros en el tiempo, pero para poder materializarlo y clasificarlo dentro de lo que es un activo corriente, eh, ese activo o esos activos, la empresa los va a utilizar, los va a consumir, los va a liquidar, y si los utiliza, los consume dentro de lo que se denomina el ciclo normal de operación de una compañía, que en general es un año, va a caer bajo la categoría de un activo de carácter corriente. Es decir, estoy hablando de un activo con una liquidez alta, con un horizonte de liquidez a corto plazo, menor a un año, menor a un año. Ejemplos de eso, muchos. La caja constante y sonante que tiene una compañía. ¿Qué más líquido que eso? ¿Qué más corto plazo que eso? Los inventarios. ¿Serán un activo corriente o no? Habría que analizar y habría que profundizar un poquito más qué es lo que es ese inventario. Si ese inventario se va a vender al mes siguiente o al año siguiente, queda bajo la categoría de un activo de carácter corriente. Pero pueden haber una serie de otros inventarios que su rotación es un poquito más lenta, por lo tanto, perfectamente puede caer bajo la categoría de otro tipo de activos no corrientes. Una cuenta por cobrar, otro ejemplo, también es un activo potencialmente de carácter corriente, dependiendo si la cuenta por cobrar la voy a consumir o la voy a liquidar antes del ciclo normal de operación o antes de un año. Porque si es así, está bien, check, queda considerado y clasificado bajo un activo de carácter corriente. Si no, no puede ser presentado como un activo de carácter corriente. Fíjense que les he mencionado solamente partidas súper claves dentro del mundo empresarial y del mundo financiero. La caja, los inventarios, las cuentas por cobrar. Si ustedes no llevan ese control al dedillo y no llevan una adecuada gestión financiera a esas partidas, tarde o temprano están condenados al fracaso. Es fundamental que ustedes tengan una buena administración de, por un lado, los activos de carácter corriente, porque esos activos van a permitir moverme en el día a día. Las cuentas por cobrar, producto de las ventas que hago. Si no cobro, no puedo vivir, no le puedo pagar a mis trabajadores, no puedo pagar sueldo, no puedo pagar impuestos, no puedo seguir comprando mercaderías, no puedo seguir operando. Si tengo inventarios tremendamente abultados, significa que algo estoy haciendo mal desde el punto de vista de la gestión comercial. ¿Por qué tengo inventarios tan altos? Me preguntaría yo. Si es que tengo inventarios extremadamente holgados y muy grandes, ¿por qué? ¿Algo estoy haciendo mal? Desde el punto de vista financiero puede ser, pero a lo mejor la tarea que estoy haciendo mal no es desde el punto de vista financiero, puede ser desde el punto de vista de la gestión comercial, o de la gestión logística, o del marketing, o de la gestión de producción o de otra área. Entonces, fíjense que uno con esas partidas ya empieza a generar algunas luces de alerta. Algunas luces de alerta. El resto de aquellos activos, recursos, derechos o bienes que no van a ser liquidados, que no van a ser consumidos, que no van a ser utilizados dentro del ciclo normal de operación, se van a considerar y se van a clasificar como activos de carácter no corriente. No corriente. ¿Ok? Parece que hay preguntas. No sé si puedo responder preguntas o al final. El ideal, Mario, es que fuese al final. Sí, ¿Al final? Perfecto. estamos incentivando a los chicos que mientras vayan escuchándote, las vayan dejando en el chat y nosotros las revisamos al final. Perfecto. Ya, súper. Súper. Gracias, María José. Entonces, tenemos activos pasivos y ahora vamos a responder la pregunta, el tercer elemento que forma parte de este estado financiero llamado estado de situación o balance general. ¿Capital o patrimonio? ¿Qué creen ustedes? Doy un segundito para que piensen la respuesta. Y lo correcto es señalar de que el tercer elemento que forma parte de este concepto que se llama estado de situación es el patrimonio.
el patrimonio, no el capital. El capital es un elemento del patrimonio. El capital simplemente es el aporte de un socio, de un accionista, si estoy hablando de una empresa individual, del propio empresario, ¿verdad? Cuando la empresa se constituyó, cuando la empresa nació, cuando partió, ¿verdad? Y ese aporte que pudiesen haber hecho estas personas, ¿verdad? Eso es capital. Eso es capital. Aporte que puede ser materializado, no sé, en dinero en efectivo, que puede ser materializado a través del aporte de inventario, puede ser incluso incorporado como aportes de cuentas por cobrar. Esos aportes que realiza la compañía son capital, los aportes iniciales. Y por cierto, sus variaciones posteriores, si es que hubiesen. Eso es capital. ¿Ya? Me estaba recordando que no mencioné nada respecto a los pasivos. Antes de continuar con lo que es el patrimonio, disculpen ahí el paréntesis, el estado financiero les dije que también mostraba los pasivos. Pasivos que son compromisos, obligaciones, deudas que tiene la empresa y que tienen la misma clasificación que los activos corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Okay? Cuando hablo de pasivo corriente, me refiero a un pasivo que va a vencer en un horizonte de vencimiento no más allá de un año. Es decir, es un pasivo, es una deuda que una empresa tiene, pero en el corto plazo, entendiendo el corto plazo como un año, o menos de un año. El resto de las deudas que tienen un horizonte de vencimiento aún mayor a un año, o mayor a un año, queda clasificado y queda presentado bajo un pasivo de carácter no corriente. Entonces ahí tengo los activos y pasivos de carácter corriente y no corriente tanto para sus activos como para sus deudas. Cuando ustedes van a pedir un crédito a un banco, quieren pedir un crédito, lo primero que le preguntan, ¿tiene capital de trabajo? ¿De dónde saca esa información? De acá, de los estados financieros. ¿Y qué es lo que hace un ejecutivo del banco? Correlacionar, vincular, ¿qué cosa? Esas partidas que yo les acabo de señalar. Por un lado, un activo de corto plazo o de liquidez más rápida, menor a un año, o de liquidez menor a un año, o de uso menor a un año, y aquellos compromisos que tengo que también pagar en un horizonte no más allá de un año. Esa vinculación, esa correlación que se produce en los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo es lo que visualiza un ejecutivo de un banco para ver el nivel de riesgo, para ver si tiene la capacidad y el bolsillo y la espalda suficiente para poder solventar esas deudas. Si una empresa no es capaz de cubrir las deudas corrientes o los pasivos corrientes o las deudas de corto plazo, está en algún momento claramente en condiciones de decir que estoy mal, estoy con un nivel de deuda gigantesco, con un nivel que no me permite ni siquiera pagar las deudas en el corto plazo, por tanto incluso tengo una alerta de potencial riesgo de quiebra, cuando no soy capaz de cubrir mis compromisos, mis deudas, mis compromisos, mis obligaciones en el corto plazo. ¿Ya? Ahí se cierra el paréntesis respecto a las deudas. Entonces hablábamos del patrimonio. Decíamos que no era capital, era patrimonio. El capital es una de las partes del patrimonio, que está vinculado principalmente a los aportes que realizan los accionistas, los socios. Porque esta empresa empieza a funcionar, empieza a operar, empieza a crecer o debiese empezar a crecer, ¿verdad? Y debe ir registrando, por ejemplo, sus ventas o sus servicios que presta, sus costos asociados y una serie de resultados de ingresos y gastos en el tiempo, ¿verdad? Pues bien, esos ingresos y gastos que se van a materializar en el tiempo y que van a ser registrados en este sistema llamado Sistema de Información Contable, van a permitir que mi capital inicial crezca o disminuya. Lo ideal es que crezca, por cierto. ¿Y cómo va a ir creciendo? Va a ir creciendo por los resultados que va a tener la compañía. Es decir, el patrimonio se transforma, o el capital se transforma después de los resultados que va alimentando la compañía, incorporando la compañía, lo va mutando, lo va transformando a un concepto que se llama patrimonio, incorporando los resultados. Resultados que pueden ser, obviamente, positivos o negativos. Lo voy a explicar más adelante con el segundo estado financiero. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden de estos tres elementos que quedan materializados en un balance general. El activo, el pasivo y el balance general. Y el patrimonio, perdón.
Ojo que no dije balance de 8 columnas, ni nada de eso. Dije un estado de situación o balance general. Generalmente cuando uno van a presentar la declaración de impuesto a la renta, le dicen, muéstreme, presénteme el balance de 8 columnas. Es una forma y un lenguaje más bien de carácter tributario que le va a permitir a la compañía poder presentar y confeccionar sus declaraciones de impuestos respectivos. ¿Ya? Segundo estado financiero. Segundo estado financiero. Estado de resultados. Estado de resultados. En el primer caso, en el estado de situación, si hiciéramos la comparación con la normativa tributaria, una empresa, o en este caso un contribuyente, lo va a tener que hacer, utilizando un estándar contable, por cierto, que no necesariamente es lo mismo que el estándar financiero, insisto. Por ejemplo, en un ejemplo muy, muy claro, desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Se aceptan sistemas de depreciación distintos, mucho más rápidos, mucho más acelerados, ¿verdad? Que lo que se podría aceptar desde el punto de vista financiero. Y eso genera diferencias, y ahí tenemos resultados distintos, financieros y tributarios. Y ahí la importancia de separar las aguas siempre. Segundo estado financiero, estado de resultado. ¿Qué es lo que es un estado de resultado? Como que su nombre uno lo tiende allá a entender y a captar. Y un estado de resultado es también un estado financiero, al igual que el estado de balance general, que muestra los ingresos y gastos que tuvo una compañía, pero aquí voy a colocar un destacado, en un periodo del tiempo determinado. En el balance general dije en un momento del tiempo determinado, la foto. Aquí estoy hablando de un estado financiero dinámico que muestra los ingresos y gastos de un periodo de tiempo. De un periodo de tiempo. ¿Y qué muestra este estado de resultado? Bueno, todos los ingresos que tuvo la compañía y por otro lado, todos los gastos que tuvo una compañía. Todos los ingresos y todos los gastos que tuvo una compañía. ¿Y qué va a generar o qué va a tener como consecuencia? Una serie de registros de ingresos y gastos va a tener como consecuencia o va a tener como resultado que la empresa puede mostrar al mercado una utilidad o puede mostrar también una pérdida. Una utilidad o puede mostrar también una pérdida. Si tuvo una utilidad, fantástico. Si tuvo una pérdida, no tan bueno el resultado. Entonces, ¿cómo se vinculan estos dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados? Se vinculan ahí, se vinculan principalmente por la generación de resultados por parte de la compañía, que van a alimentar el patrimonio de la empresa. Alimentar ya sea incrementándolo o disminuyéndolo. De esa forma hacen clic, se linkean ambos estados financieros por la vía del patrimonio mediante la generación de resultados por parte de la compañía. Ustedes dirán, si la empresa tuvo utilidad, estamos felices, todos felices de la vida. Puede ser, puede ser. Hasta ahí yo te diría, al hacer la comparación en el mundo financiero y el mundo tributario, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Obviamente con matices y con normativas distintas. Pero vamos a agregar un tercer estado financiero, que aquí voy a dar una opinión quizás más personal. Creo que es el estado financiero más relevante que debería presentar una empresa o que debería tener una empresa. Y aquí, ustedes como emprendedores debiesen, para tomar buenas decisiones, pedir esta información, pedir este estado financiero, solicitarlo, transformar a ese contador que estaba con sus mangas negras en un asesor, que es un concepto mucho más amplio, que los guíe a que ustedes puedan tomar decisiones preparando, confeccionando este tercer estado financiero. Y ese tercer estado financiero se llama estado de flujo de efectivo. Ojo que dije estado de flujo de efectivo, no un flujo de caja. No es una proyección futura, es un estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Y este estado de flujo de efectivo, al igual que en el caso de los dos anteriores, es un estado financiero que muestra las entradas y también muestra las salidas del efectivo. Y también de las partidas que se pueden, desde el punto de vista conceptual, asimilar a un efectivo. Me explico. Uno entiende que el efectivo es la caja, ¿verdad? El billete constante y sonando, o las cuentas corrientes de una empresa.
¿Qué más efectivo que eso? Lo que tengo disponible en el momento. Pero existen otras partidas que también pueden ser categorizadas desde el punto de vista financiero como efectivo. ¿Cuáles son esas? Aquellas inversiones que tiene la compañía que tienen ciertas características que cumplir o que pueden cumplir. Y esas características son las siguientes, que son inversiones a corto plazo, que tienen un bajo nivel de riesgo, es decir, de pérdida de valor, es decir, tiene un bajo nivel de riesgo de pérdida de valor y que no va a cambiar y que van a ser liquidadas en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Como por ejemplo, supongamos que una empresa pueda tener una inversión en un depósito a plazo, en pesos, y que va a vencer en 5 días más. Si estuviera presentando la foto hoy, el balance general hoy, yo diría que esa inversión es una inversión, efectivamente, es un activo, pero es como si fuera la caja prácticamente. Faltan simplemente un par de días para que yo pueda rescatar esa inversión y pueda, ¿verdad?, incorporarlo a la materialización directa de la caja. ¿Okay? Entonces, en este estado financiero se muestran las entradas del efectivo y de aquellas partidas que son equivalentes al efectivo. Y estas entradas y salidas de efectivo, se producen en un periodo del tiempo. También es dinámico, al igual que el estado de resultado. ¿Por qué yo digo que este es el tercer estado financiero y a mi entender el más importante de todos? Porque yo puedo tener una tremenda utilidad reflejada en el estado financiero llamado estado de resultado. Puedo tener una utilidad enorme, hermosa, gigantesca. Pero si esa utilidad no se materializa en un flujo de efectivo, estoy condenado al fracaso. En algún momento, esa utilidad que registró la empresa y que se materializó en ese estado financiero, llamado estado de resultado, debe quedar plasmado y materializado en un flujo. Porque la empresa no vive de utilidades, vive de flujos o por flujos de efectivo. ¿Okay? Es por eso que muchas empresas, que incluso teniendo pérdidas reflejadas en el estado de resultado, son capaces de vivir y solventar y vivir sin ningún inconveniente porque son capaces de generar flujos de efectivo. Lo ideal, por cierto, es que una empresa tenga utilidades y que esas utilidades que generó en un periodo del tiempo las materialice en un flujo de efectivo, sin lugar a dudas. Pero si no soy capaz de hacerlo, no me va a servir de nada la utilidad, ¿ya? No me va a servir de nada la utilidad. Entonces, ojo, una cosa es el estado de resultado y otra cosa es el estado de flujo de efectivo, ¿ok? Y estado de flujo de efectivo que, insisto, muestra las entradas y las salidas que tuvo el efectivo y el equivalente de efectivo, se pueden clasificar en 3 partidas o en 3 categorías. La primera, yo te diría la más importante de todas. En aquellos flujos de efectivo que la empresa genera desde el punto de vista operacional. Yo puedo tener lindas, hermosas y gigantescas utilidades, pero si no soy capaz de materializar esas utilidades en la generación de un flujo de caja o de un flujo de efectivo desde la perspectiva de la operación del negocio, no voy a poder operar, porque puedo estar generando flujos de efectivo endeudándome con alguna institución financiera. Y al final lo que estoy haciendo es engrosando mi endeudamiento, mi apalancamiento, mi leverage. ¿Ok? Entonces, ojo, no olvidar el resultado, pero aún menos olvidar el flujo de efectivo. Y aún, pero mucho menos olvidar el flujo proveniente de la operación del negocio. ¿Ok? Cuando me refiero a flujo proveniente de la operación del negocio, me refiero a la recaudación producto de la venta que ha realizado la compañía. Cuando estoy hablando de operaciones, estoy hablando de los pagos de sueldo, que también son flujos negativos, por cierto, porque tengo que pagarle a alguien sueldos, o los pagos a los proveedores, o los pagos de impuestos, que también tengo que pagarlo, y eso entra dentro de un estado financiero. ¿Ok?
tengo que cumplir esos compromisos, esas obligaciones. ¿Ok? Entonces, no basta solamente con tener resultados, sino que también debo ser capaz de generar flujos de efectivo. Uno, si ahí nos cambiamos de área y nos vamos, por ejemplo, a un análisis financiero, uno de los primeros elementos que uno debiese analizar a la hora de analizar el resultado de una compañía en el tiempo es irse directamente al estado de flujo efectivo y en particular al flujo proveniente de la operación. Si no soy capaz de generar un flujo proveniente de la operación, empiezo a olfatear algo negativo en la empresa. Empiezo a decir o percibir de que esta empresa no viene o algo está haciendo mal. ¿En qué sentido? ¿En los tiempos de cobro o en la gestión de cobranza? A lo mejor estoy haciendo algo mal desde el punto de vista de la gestión de inventario, porque a lo mejor no estoy generando flujos de la operación porque no estoy vendiendo a tiempo o no estoy entregando un producto de acuerdo a las necesidades que está presentando el mercado, o simplemente porque se está estancando la economía y por X razón, hoy día pandemia, por ejemplo, de no poder vender mis productos. Bueno, eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Si voy visualizando, voy percibiendo que ese flujo de la operación no es del todo óptimo, yo digo, algo debo hacer, algo debo hacer. Y ojo que esa decisión no es probablemente directamente ligado al mundo, al sector financiero, sino que eso debo conversarlo con otras áreas, el área comercial, el área productiva, quien sea, la gerencia, porque ahí van a estar las decisiones. Lo que sí yo debo tomar y alertar, o debo tomar decisiones en función de esto, de estos estados financieros. ¿Ok? Entonces el flujo de la operación finalmente viene siendo el corazón del negocio. Si no genero un corazón sano desde el punto de vista financiero, tarde o temprano voy a terminar sucumbiendo desde el punto de vista empresarial. ¿Ok? Me encantaría ver las preguntas, pero al final. Segundo flujo, no es tan solo el único. Una empresa no tan solo genera flujos por la operación. Una empresa también puede generar flujos de caja, flujos de efectivo por el endeudamiento. Una empresa pidió un crédito, obtuvo un flujo, ¿para qué? Para X cosas. Para comprar mercadería, ¿por qué no? Algunos para pagar sueldo, ¿por qué no? Decisiones son decisiones, buenas o malas, son decisiones. A lo mejor ese crédito les va a servir para invertir en un activo, con una decisión estratégica de largo plazo. Son decisiones. Fíjense que ahí entró recursos a mi compañía a través del financiamiento y, por cierto, los pagos también los voy a tener que ir incorporando, perdón, en el flujo de financiamiento de una empresa, pero obviamente restándose para materializar cuánto entró desde el punto de vista de los flujos de financiamiento y cuánto salió desde el punto de vista del financiamiento. Ahí estoy hablando en particular de los valores que ingresaron como capital y los pagos de capital de un crédito. O incluso si hay algunos incrementos de capital. Si hay una empresa que partió con, no sé, un socio o dos socios, ¿verdad? Y luego se incorporó un nuevo inversionista a la compañía aportando dinero, bueno, eso también es financiamiento. No es un financiamiento hacia un banco, pero sí es un financiamiento hacia quién, hacia los propios dueños. Por tanto, eso también queda bajo la categoría de un flujo que va a provenir del financiamiento. O la salida de capital, o disminuciones o reducciones de capital, también, por cierto. Entonces, eso debe quedar reflejado en ese estado financiero, los flujos, entradas y salidas. ¿Cómo se vinculan este estado financiero con el balance general? Por ejemplo, doy un segundito para que piensen la respuesta. ¿Cómo se vincula el estado de flujo efectivo con el balance general? La respuesta es la siguiente. ¿Cómo se vinculan? Se vincula por el efectivo, por la caja. En el caso del balance general, tengo la foto. Tengo, por ejemplo, voy a inventar, 1.000.000 de pesos en mi caja. O en efectivo. Pero en el estado de flujo efectivo lo que hago es mostrar en el periodo cómo llegué a ese 1.000.000 de pesos. En distintas categorías. Flujo de operación y flujos de financiamiento, por ejemplo. Pero voy a agregar un tercer elemento que forma parte del flujo de efectivo o del estado de flujo efectivo. Y ese tercer elemento es el flujo que proviene de la inversión.
el flujo que proviene de la inversión. Las empresas invierten, potencialmente requieren financiamiento para poder invertir. Si una empresa, por ejemplo, compra y paga y genera un desembolso efectivo y real por la compra de un activo fijo, por ejemplo, eso va a quedar plasmado, en primer lugar, en un activo, ¿verdad? Porque es un activo, es un recurso, es un derecho. Pero también puede afectar perfectamente la caja de la compañía. Y eso es un flujo. Y queda o debe quedar reflejado en ese flujo proveniente de la inversión, como la materialización de una salida de dinero. Ahora, si ese activo yo lo vendí, ¿puedo venderlo? Por supuesto que puedo venderlo. La empresa no se dedica a vender activos fijos, se dedica a vender mercaderías. Pero si la decisión en algún momento es vender ese activo fijo, eso también es un flujo, si es que se materializa la recaudación, el flujo de efectivo. Si es que se materializa ese flujo, también se va a incorporar como un flujo proveniente de la inversión, pero obviamente como una entrada de dinero. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Entradas y salidas, pero clasificadas en operación, financiamiento e inversión. Segundo elemento de advertencia. El primero era flujo de la operación. Si vengo medio mal, viene guateando la empresa en el tiempo en función de una reducción de los flujos de operación, es una luz de alerta. Por otro lado, si empiezo a visualizar en el tiempo que los flujos provenientes del financiamiento empiezan a incrementarse, yo me tendría que preguntar ¿es bueno o malo que vaya incrementando el endeudamiento? Porque si ese endeudamiento viene acompañado de una política estratégica de corto, mediano, largo plazo, es decir, de un plan estratégico a futuro, probablemente está bien que esté endeudándome, porque tiene un sentido. Pero si el endeudamiento viene porque estoy con la soga al cuello y no puedo seguir subsistiendo, ahí la cosa viene con un problemita, un problemita. Entonces, hay que analizar esas partidas. Nunca, nunca, nunca olviden este estado financiero, que creo que es fundamental que lo tengan, lo presenten, lo conozcan. Yo si fuese el gerente, yo si fuese el dueño de la compañía, sería el primer estado financiero que le pediría a mi asesor contable. El primero, antes que el balance general, antes que el resultado. Porque generalmente los inversionistas o los socios, los dueños, se van directamente al resultado. ¿Obtuvo utilidad o no tuvo utilidad? Pero esa es una visión potencialmente muy de corto plazo, que es la visión del momento, del año. Pero si estoy generando flujos de efectivo en el tiempo, vaya que eso es más relevante, ¿ya? Sobre todo pensando que la empresa, la idea es que pueda continuar funcionando en el tiempo. Cuarto estado financiero, estado de cambio en el patrimonio. Estado de cambio en el patrimonio. Cuarto estado financiero, que muestra qué cosas. Bueno, su nombre ahí lo está diciendo. Cambios en el patrimonio, producto de muchas transacciones monetarias. Aumentos de capital o disminuciones de capital que pueden ocurrir en una compañía, o la incorporación o la salida de algún socio o accionista. Las propias utilidades que la empresa generó o resultados que la empresa generó, ¿verdad? Que van a incrementar el patrimonio de la empresa. Algunas otras transacciones que se van a cuantificar desde el punto de vista financiero que requieran un registro directamente a patrimonio, también, por ejemplo, a través del reconocimiento del no uso de ciertos activos, algo que hoy día va a estar o que está muy de moda en las empresas que hoy día están reportando o han reportado su información financiera al mercado, que es lo que se denomina el deterioro de activos, ver cómo esos activos que estaban registrados en mi balance general están o no generando flujos de efectivo en el tiempo, porque si no están generando un flujo de efectivo en el tiempo, potencialmente la valorización de ese activo no es el mismo. Si antes valía 100, hoy día a lo mejor vale 10. Algo que ocurrió, por ejemplo, en una empresa como fue Dillon. ¿Recuerdan la empresa Dillon? Una empresa que estaba muy ligada al mundo comercial del retail, que desapareció y se liquidó la compañía y que tuvo que reconocer el año pasado o el año pasado o antepasado un deterioro producto de la no adecuada utilización de sus activos.
y con un reconocimiento en el resultado de la empresa. Algo que hoy día va a estar muy de moda, deterioro de activos de inventario, deterioro de activos fijos. Algo que en algún momento quizás estuvo harto de moda cuando estuvo el estallido social también, ¿verdad? Que estaban los deterioros de activos producto de algunos saqueos, etcétera. Las empresas tuvieron que empezar a reconocer esos deterioros, ¿ya? Y no olvidar un quinto estado financiero, que no es un estado financiero, pero sí es relevante conocerlo y saber que existen, y que algunas instituciones financieras también la exigen, que son las notas explicativas, que son un complemento a estos 4 estados financieros que están ahí señalados, y que lo que va a hacer es mostrar información cualitativa, como los criterios contables que utilizó la empresa, las normativas que están o que se vinculan al registro de ciertas transacciones, hechos o litigios que pueda tener la compañía en un momento determinado, que pueden tener algún grado de contingencia futura, etcétera. Es decir, muestra información más bien cualitativa, ¿verdad? O incluso puede o permite detallar ciertas partidas que están reflejadas en estos estados financieros. Como por ejemplo, una empresa exportadora, por ejemplo, ¿verdad? Que muestra una cuenta por cobrar en su balance general, ¿verdad? En su nota explicativa perfectamente puede detallar esas cuentas por cobrar. Por ejemplo, diciendo que tengo cuentas por cobrar con vigencia no mayor a 30 días, otra mayor a 30 días sobre 60 días, o mayores a 60 días, etcétera. O incluso detallar esas cuentas por cobrar diciendo que estas son cuentas por cobrar en dólares, o cuentas por cobrar en pesos, o cuentas por cobrar en euros. Lo puede detallar. Es más explícito, muestra información un poquito más detallada de esos 4 estados financieros señalados anteriormente. Antes de cambiar de tema, voy a salir un poquitito de esto. A mí me gusta a veces tomar apuntes, para un poquito explicar y llevar un poquito más a la práctica cómo se puede confeccionar, obviamente, un estado financiero muy, muy menor, muy chiquitito. Supongamos que hay una empresa que parte e inicia actividades el día de hoy, ¿verdad? Contablemente va a reconocer, va a ingresar a la caja, supongamos un valor de, voy a inventar, 1.000 pesos. Siempre los 1.000 pesos sirven para efectos de los ejemplos. Lo que estoy haciendo principalmente aquí es un asiento contable, ¿verdad? Un asiento contable donde voy registrando en lo que se denomina un debe, una cuenta del lado izquierdo de un libro contable, ¿verdad? Un registro y una recepción de recursos, si es que es un aporte el que está haciendo, contra una cuenta de capital, por también 1.000 pesos, ¿verdad? Entonces aquí voy registrando en este libro diario, que está regulado en el Código de Comercio, como les dije anteriormente, la primera transacción de una empresa, ¿sí? Ahí o hasta ahí tengo, o digo que mi capital es lo mismo que la caja. Perdón, el capital, es lo mismo que el patrimonio, porque no he realizado ningún tipo de gestión de ningún tipo. ¿Ok? Supongamos que esta empresa empieza a operar. Vamos a hacer una serie de asientos contables para un poco explicar los estados financieros que mencioné recién. Supongamos que una empresa empieza a operar y empieza a vender. Primero tiene que comprar. Entonces debo comprar y registrar mercaderías, ¿verdad? Mercaderías. Supongamos que compramos mercaderías por, vamos a inventar, 100 pesos ahora, ¿verdad? 100 pesos. Vamos a simplificar el ejemplo y vamos a decir que no hay IVA, no hay impuesto al valor agregado, ya para no hacer cálculos de IVA. Supongamos que aquí yo pagué y desembolsé y pagué la caja. ¿Cuánto le pagué a mi proveedor? Los mismos 100. Fíjense que todos estos hechos, que son transacciones que se materializan en una transacción monetaria, va alimentando un libro diario, va alimentando una serie de registros periódicos y día a día. Entonces, lo que estoy haciendo es transformando mi caja, que era partido en 100, y ahora estoy cambiando en su estructura, por un lado, una caja y también mercaderías. Son activos, recursos, bienes, derechos. Entonces, compré mercaderías y luego, ¿qué es lo que ocurrió? En este caso, en esta compañía, vendí.
vendí, supongamos, voy a inventar, 60 pesos. Entonces, y recaudé 60 pesos. Entonces, ¿qué digo? Recaudé 60 pesos, vamos a seguir diciendo de que estamos exentos, no hay asociado IVA para hacer efectos de simplificación, y reconocí aquí un ingreso por venta. Ingreso por venta. ¿Por cuánto? Por 60. Partiendo de la base de que no hay IVA, insisto. Entonces aquí estoy empezando a operar. Estoy generando un resultado. Estoy generando un resultado. ¿Verdad? Ya no estoy moviendo cuentas de activo o de pasivo o de patrimonio o de capital. Estoy moviendo una cuenta que va al resultado de la compañía porque la empresa requiere vender. Y ahí queda reflejado en ese asiento. También debo reconocer un costo, por cierto. Toda mercadería que yo compré requiere o tiene un costo asociado, que se va a reflejar como un costo de venta. Supongamos que el costo de venta fuese, voy a inventar, 30. Y hoy tengo que reconocer la salida de ese inventario. Por los mismos 30. ¿Verdad? Entonces ahí también estoy reconociendo un gasto que tiene asociado el costo de las materias, de las mercaderías vendidas. Fíjense aquí lo que estoy haciendo es un libro diario, algo cronológicamente, día a día, permanentemente. ¿Sí? Seguramente estas ventas las voy a reflejar en un registro auxiliar, en un libro o un registro de compra y venta, ¿verdad? Hoy día un poquito más automatizado a través del proceso de facturación electrónica o de boletas electrónicas, que debería ir día a día registrando y transformando esa transacción de venta en un asiento de este tipo. O puede ser también una cuenta por cobrar, si es que no lo cobré. ¿Ok? Entonces, ahí lo que voy haciendo es alimentando ese sistema en forma un poquito más automatizada, ¿verdad? El conjunto de ventas que realiza la compañía. Lo mismo, las compras. Un registro de compra y venta, para efectos de que en algún momento esos asientos y esas transacciones permitan determinar el impuesto al valor agregado desde el punto de vista tributario. Entonces ahí tengo una serie de asientos contables y a la hora de querer incorporar o crear el primer estado financiero, que es el balance general, muy sencillo, por cierto, ¿verdad? Voy a tener por un lado cuentas de activos, y por otro lado cuentas de pasivos y patrimonio. Aquí estoy vinculando el balance general, activos y patrimonio. Y esto no es nada más ni nada menos la materialización en un estado financiero de algo que es fundamental, que es relevante, que yo siempre a mis estudiantes les digo que lo deben tatuar, se lo deben tatuar, pero no en el brazo, en el corazón. Esto que es, o se denomina activos, o ecuación del patrimonio, perdón. Ecuación del patrimonio. ¿Y qué es lo que hace esta ecuación del patrimonio? Correlacionar, por un lado, decisiones de inversión, activos, y por el lado derecho de la ecuación, las formas de financiamiento, con recursos externos, pasivos, o con recursos internos, a través del patrimonio. ¿Ok? Esta sencilla ecuación, tan a veces poco significativa o media desechada, media poco relevante, es extremadamente importante porque con esta simple ecuación uno puede perfectamente explicar problemáticas financieras complejas. Por ejemplo, el caso de la Polar. Uno pudiese perfectamente explicar la problemática de la Polar. ¿Qué ocurrió en la Polar? Repactación unilateral de cuentas por cobrar. Es decir, incrementó activos o incrementó activos. ¿Verdad? Voy a colocarlos en color rojo. Incrementó activos. Pero resulta que hay un personaje muy antiguo del siglo XIII, que era Luca Pacioli, que se le considera como el padre de la contabilidad, que decía que lo que ocurría en un lado tiene que cuadrar en el otro. Ahí vienen los dolores de cabeza de los contadores. ¿Cómo cuadro la ecuación del patrimonio? Así que por un lado los activos, en el caso de la Polar, incrementando a través de la repactación unilateral de sus cuentas por cobrar, incrementando los activos en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Cómo equiparo
el otro lado. Bueno, lo equiparo por la vía del patrimonio. Es decir, estoy mostrando, fíjense, lindos, hermosos, preciosos, gigantescos activos y lindos y hermosos y gigantescos patrimonios. Es decir, si estuviera con mi hijo, estuviera en el jardín con mi hijo, a este estado financiero le pondría una carita feliz. Tremendo resultado, activos hermosos, patrimonios enormes. Pero vámonos a la definición de lo que es un activo. ¿Realmente esos activos generaban flujos de caja o beneficios futuros en el tiempo? Al parecer no. ¿Por qué? Porque eran repactaciones unilaterales de cuentas por cobrar. Por lo tanto, llegó el momento en que se tuvieron que reestructurar los estados financieros y mostrar realmente los estados financieros como realmente eran, mostrando sus activos y reduciendo y disminuyendo los activos al valor real y como contrapartida mostrando el patrimonio también a valor real. Fíjense que una operación tan compleja, tan también bullada y tan pública, se puede perfectamente explicar con una simple ecuación contable, la ecuación del patrimonio. Activos igual pasivos más patrimonio. Nunca se olviden de esta ecuación tan relevante desde el punto de vista financiero. Siguiendo con nuestro pequeño, sencillo ejemplo, que teníamos un inicio de actividades, compras y ventas, ¿verdad? Mostramos un balance general, y a la hora de decir cuánto tenemos en caja, ¿verdad? Nosotros podríamos decir de que en caja tenemos a ver si me ayudan ahí con los cálculos, 960, es decir, ingresó 1000, saqué 100 y recaudé por la venta 60, ¿verdad? 960 pesos en caja, ¿verdad? Es decir, a la hora de querer tomar o hacer un arqueo de caja, yo debería encontrarme con los 960 pesos en caja. Si no los tengo, algo pasará. También tengo activos mercadería. Compré 1000, pero reconocí un costo por 30, por lo tanto, me queda mi inventario o mis mercaderías, me quedan solo 70. Total de activos, 1030. Al parecer estoy bien. 1030. Tengo total de activos. Ecuación del patrimonio. 1030. ¿Pasivos tengo? No tengo ningún pasivo. Gracias a Dios, no tengo deuda. Pero sí tengo capital, porque alguien aportó capital de 1000 pesitos a esta empresa. Por lo tanto, tengo un capital y debo reflejarla como tal. En mi balance general tengo la situación del momento, la foto. Pero resulta que aquí no me está cuadrando la cosa. Por un lado tengo un total de activos 1030 y por el lado del derecho de este balance general tengo solo 1000, no tengo deudas, tengo capital de solo 1000. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación del patrimonio? No está funcionando. Ah, pero falta algo. Falta el segundo estado financiero, el estado de resultados, ¿verdad? Y el estado de resultados, ¿qué ocurrió? Movió, primero que todo, reconoció un ingreso por venta, ¿verdad? ¿De cuánto fue ese ingreso por venta? De 60 pesos. Pero también reconoció un costo de 30, un costo de venta, ¿verdad? Aquí con negativo porque es una cuenta de gasto de 30. Perdón. Por tanto, lo que tengo finalmente aquí es una utilidad o un resultado de ¿cuánto? De 30 pesos. De 30 pesos. ¿Ok? De 30 pesos. Una utilidad de 30 pesos. ¿Y qué dijimos respecto a ese estado financiero? Ese resultado que se materializa en el estado de resultado va a engrosar y va a alimentar, ¿qué cosa? El patrimonio. Por lo tanto, aquí me voy a mi balance general y reconozco una utilidad ¿de cuánto? De 30. De 30 pesos. Mágicamente, ahora puedo dormir tranquilo, ya que tengo mi patrimonio de 1030, mi total de activos de 1030. Como no tengo pasivos, no me afectan nada. Por lo tanto, mi estado financiero está cuadradito, está cerradito, está compensado. ¿Ok? Pero ahí tengo mi balance general, tengo mi estado de resultados. Ustedes dirán, ¿y el flujo? Ah, veamos el flujo. Veamos el flujo efectivo ahora.
¿cómo se clasificaba? En 3 partidas: operación, financiamiento, inversión. Estado de flujo de efectivo. Partió con un saldo inicial. Esta empresa. Inicial. Un saldo inicial. ¿De cuánto? Veamos mi asiento contable que quedó registrado en el libro diario. Les dije que estaba materializado en el Código de Comercio, sí, del 1800. Súper antiguo, estamos con ese cuerpo normativo. Partió con 1000. Fue mi saldo inicial. 1000. ¿Verdad? Pero generó flujos de la operación, ¿o no? Flujos de operación. ¿Cuáles? 2. El primero, la salida de 100 pesos cuando compré mercaderías. Recuerden que aquí hicimos la salvedad de que estamos simplificando y no estamos utilizando IVA para efectos de la simplificación del ejercicio. Compró mercaderías y desembolsó 100 pesos. Aquí generó un flujo proveniente de la operación por pago a proveedores. Pago a proveedores. Una salida. ¿De cuánto? De 100. Perdón, de 100 pesos. ¿Verdad? Pago a proveedores. De 100. Pero también recaudé. Recaudé producto de la venta. Recaudé 60. Recaudé 60. ¿Ok? Recaudación de ventas. ¿Por cuánto? Por 60. ¿Verdad? ¿Sí o no? Recaudé 60. Entonces ahí lo que realicé fue principalmente mostrar los flujos de caja, que se generaron por parte de esta compañía. Por un lado, una salida de flujo, por el lado del proveedor, y una recaudación de ese flujo que proviene de la operación del negocio. ¿Ya? La operación del negocio. ¿Ok? Entonces, raya para la suma, flujo proveniente de la operación, un flujo negativo, ¿de cuánto? De 40 pesos. Por tanto, ¿cuánto es el saldo final? 960, ¿verdad? Que es la resta entre los 1000 y los 40, que es lo mismo que quedó reflejado aquí en la caja en mi balance general. Fíjense que cómo cambia la perspectiva, desde una visión estática a una visión más dinámica de ese estado financiero, de ver y demostrar, a través de este pequeño ejemplo, por cierto, cómo se llegó, cómo se materializó, cómo yo pude llegar a conseguir esos 960, ¿verdad? O 960, que está en mi caja, ¿verdad? En mi foto, ¿verdad? Pero ya materializado y clasificado desde una perspectiva operacional. Ahora, si aquí hubiesen financiamientos, obviamente debo ir registrándolo en mi libro diario y obviamente van a ir generándose transacciones, ya sea de ingresos o de salidas de dinero día a día, cronológicamente, periódicamente en el tiempo. ¿Ya? Bueno, en este caso, esos mismos 1000 que registré acá va a alimentar el cuarto estado financiero, que es el estado de cambio en el patrimonio, porque esto es una partida de patrimonio que incrementó el patrimonio de la compañía en una etapa inicial. ¿Ok? Hay un breve ejemplo sencillo, por cierto, pero creo bien descriptivo para poder entender estos 3 estados financieros. Existen muchas formas de poder confeccionar estados flujos de efectivo. Existe una metodología que se llama método directo, que para ello requiere probablemente un sistema de información que apoye, ¿verdad? Y registre todas las entradas y salidas. Y hay otra metodología que se llama metodología no directa o indirecta, que parte de la utilidad del ejercicio, y a través de una serie de agregados y deducciones se puede llegar a
el flujo de la operación y agregándole los flujos de financiamiento e inversión, puedo tener el comportamiento de la caja de la compañía. Nunca, nunca, nunca se olviden, chiquillos, de este tercer estado financiero, porque creo que es súper relevante que lo tengan a mano. ¿Okay? Bueno, ahí están los estados financieros. Y un último tema, que lo voy a cambiar un poquitito, es el siguiente. Esta lámina siempre me gusta, dice los estados financieros deben hablar solos, y hablan solos los estados financieros. Toda esta información, este conjunto de registros que van a quedar plasmados en estos 4 estados financieros, más sus notas, perfectamente nos va a permitir, no sé si ahí alcanza a ver bien, por ejemplo, ciertos indicadores de liquidez. Estos indicadores que ustedes están viendo en pantalla son indicadores reales de una empresa que está expresada en miles de pesos, que muestra niveles de capital de trabajo negativo, desde no soy capaz de solventar las deudas en el corto plazo, indicadores corrientes que no soy capaz de cubrir en el corto plazo, que van disminuyendo entre el 2018, 2019 y 2020, fíjense que van disminuyendo. Estoy mostrando una empresa real que no está bien desde el punto de vista financiero. Indicadores de rentabilidad. Fíjense lo que ocurre en esta empresa real. Parte en el 2018 con una rentabilidad del 19%, va bajando en el 2019 al 17%, y en el 2020 queda la escoba, 33% o 33.7% negativo, a través de un indicador que se llama margen de utilidad neta, o rentabilidad a la utilidad neta, o incluso el ROE, o la rentabilidad que se tiene sobre el equity, o sobre el patrimonio, Return Over Equity, ROE, rendimiento o rentabilidad sobre el patrimonio, para quienes quieren invertir en alguna de esas compañías. Parte con un 33% de rentabilidad, aumentó por una reducción en el patrimonio, en este caso de una compañía que voy a nombrar a continuación, aumentó a un 42%, pero en 2020 queda la escoba, que es probablemente lo que vamos a encontrar en muchas oportunidades, sobre todo en estos últimos estados financieros y en muchas empresas que van a presentar niveles de liquidez un poquito complejos por todo lo que está ocurriendo hoy día, no tan solo en Chile, en todo el mundo, y probablemente niveles de rentabilidad muy bajos y potencialmente niveles de endeudamiento también bastante elevados. ¿De quién se trata esta empresa? Marina del Sol S.A. Casinos Marina del Sol, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, con sus locales cerrados, y que muestran resultados muy, muy malos desde el punto de vista financiero. Los estados financieros hablan solos, y eso queda materializado en estos potenciales indicadores que uno pudiese sacar de los estados financieros que acabamos de conversar recientemente. Un banco los pide, ¿ok? Eso, muchas gracias. No sé si ahora vendrá una ronda de preguntas, María José. Aquí volvemos, profe. Muchas gracias. Tome agüita. Muchas gracias. Sí, tenemos muchas preguntas en el chat. Agradecemos la participación. Tenemos 224 participantes. Está súper y súper activo el chat. Vamos a leer, mientras también descansan aquí los participantes, les vamos a comentar algunas cosas y vamos a leer sus preguntas, pero queremos que pongan atención en lo que les vamos a contar y para que comprendamos la estructura de los cursos. Cada uno de los cursos de la parrilla del viaje del emprendedor, como el curso que acabamos de ver de contabilidad, nos permite una instancia que es la de conseguir el certificado de aprobación de este curso, que se consigue a través de la evaluación que vamos a cursar. Posteriormente, en la parrilla de cursos que vamos a ver al final, vamos a mostrar que de todos los cursos de la etapa 4 del viaje del emprendedor, ustedes van aprobando un 80% de esa totalidad, van a tener un segundo certificado, que es el certificado de aprobación de la etapa o de participación de esta etapa 4. Y posteriormente, importante, el certificado que vamos a obtener por cada uno de los cursos, el primero que mencioné, lo podemos inscribir en la página de Corfo, también para poder acreditar nuestra participación. Dejamos ahí el código QR, como lo pueden ver. Los que no han alcanzado ahí a pinchar, saquen la fotito, los va a mandar directo al curso del WhatsApp, donde está toda la información
Vamos a estar enviando información de los talleres que vienen, consultas que puedan tener del curso que vimos hoy, etcétera. Importante, el curso que nos está dando Mario lo van a encontrar posteriormente en la página eprende.cl. ¿Sí? Para que no entren en pánico algunos que no podían conectarse o entraron más tarde o que tienen muchas dudas, que tal vez queden ahí medias débiles, va a estar el curso en la plataforma. Profesor, en honor al tiempo estamos, pero creo que respondimos todo, pero le vamos a contar que un éxito, Muchas gracias. muy buen curso, agradecida, solo comentar que sí, muchas gracias, sí, ¿no? Están súper, hay varias personas que colocan que aprendieron mucho, Marioli Fernández, por ejemplo, creo que me falta mucho, pero esta clase fue una excelente aproximación, fue un Muchas gusto. gracias. Así que Mario, muchas gracias. Comentarle a todos los chicos que están acá que el curso que acabamos de ver queda en la plataforma y prende, queda junto con un booklet, que es un documento completo. Entonces vamos a ir finalizando, vamos a mostrar ya, nos han pedido harto el código QR, de hecho están escribiendo mucho en el WhatsApp, no les puedo responder de inmediato, pero ahí pueden ir escaneando. Lo más importante es eso, que puedan ahí escanear y le vamos a ir dando la información. ¿Ya? Cada una de las instancias que Working Place realiza están hechas con mucho cariño, pero sobre todo con mucho profesionalismo. Eso queremos transmitirles. Así